una vez más con ustedes, apreciados amigos. Yo sé que ya estamos teniendo bastante amistad, estudiando juntos la palabra de Dios. Dios ha hecho tantas cosas lindas en nuestras vidas que quisiéramos compartir cada momento lo que Dios hace con nosotros. Vivo en una ciudad sumamente difícil, la ciudad de Nueva York. Trabajo para Manhattan, en el Harlem, una ciudad difícil. Pero te digo una cosa, Dios es tan poderoso. Dios cambia la vida de los seres humanos. Por eso en este momento que me permites estar en tu hogar, que tú has abierto la puerta de tu hogar y prendiste tu televisor para vernos, yo quiero pedirle a Dios que en este momento su presencia sea en medio de nosotros. Oremos entonces, querido Dios, te suplico y te pido en este momento que tu Santo Espíritu, que todo el tiempo está hablando a nuestro corazón, también en este momento hable a través de cada persona que estamos, Señor, en este lugar, pero también que tú toques el corazón y la mente de las personas que están oyendo y viendo este programa. Oh Dios, que Capilla de Fe pueda ser algo que se abra en el corazón de las personas para encontrarse con ese Dios tan bueno y maravilloso. Oh Señor, bendícenos y ayúdanos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amigos, después de que oramos, casi siempre queremos saber qué parte de las Escrituras vamos a estudiar en esta ocasión. Y yo te quiero invitar a abrir tu Biblia en el libro de San Juan, el capítulo 3, versículo del 1 al 8. Damos la lectura de la Biblia que dice así: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento se sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Queridos amigos, esta es una historia hermosa. Es una historia fascinante porque es la historia de un ser humano. La historia de un ser humano que llegó a conocerle a Jesús, que le conocía y le admiraba a Jesús. Admiraba tanto a su maestro, pero no se manifestaba públicamente. ¿Por qué? Porque este era un fariseo. Y gran parte de los fariseos no estaban de acuerdo con lo que Jesús hacía en este mundo. Ellos estaban preocupados por su religión, estaban preocupados por las cosas que estaban sucediendo, porque la gente estaba aclamando a Jesús como algo diferente, extraordinario, todopoderoso. Jesucristo se había tornado en ese tiempo el Señor especial que traía solución a los problemas humanos. Por eso es que Nicodemo vino a Jesús. Pero no vino a Jesús como toda la gente. Él buscó la oportunidad para buscarle a Jesús a solas. Quizás porque quería hablar muy íntimamente con Jesús. O tal vez tenía vergüenza de que la gente le viera hablando con el Maestro. Y mis amigos, los seres humanos siempre tenemos dificultades en hacer frente a las cosas. Cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, existen 2 o 3 personas que van a hablarte de una manera diferente. Algunos te van a felicitar porque estás estudiando la palabra. Te van a decir: oh, qué bien, estás haciendo las cosas buenas. Otros te van a decir: oh, esa palabra, eso es solo para los religiosos, para los viejos, para la gente aburrida.
Pero mis amigos, a veces nosotros hacemos caso a lo que la gente nos dice. Y cuando escuchamos el clamor de las otras personas ante nosotros, entonces normalmente tratamos de disimular la situación y tratamos de esconder lo que estamos viviendo. Muchas veces no queremos mostrarle a la gente que nosotros amamos a Dios. Y tenemos miedo y tenemos vergüenza de que la gente nos vea estudiando la palabra de Dios. Estoy hablando a diferentes países del mundo. Estoy hablando a gente que vive en Estados Unidos y gente que aquí en los Estados Unidos no nos da vergüenza tener la Biblia, porque casi toda la gente de los Estados Unidos tiene la palabra de Dios. Hay algunos grupos de personas que no tienen interés y que se sienten que la palabra de Dios no tiene valor para ellos. Pero en otras partes del mundo, como en Centroamérica, Sudamérica, la gente tiene vergüenza de tener la palabra de Dios frente a otras personas. Hay un gran grupo de personas que no quieren ser mal vistos por otras personas. Y yo te digo, apreciado amigo, en el mundo siempre va a haber gente que te vea bien y gente que te vea mal. Pero tú tienes la opción de hacer frente a la situación. Si tú te escondes amándole a Dios, tú te estás avergonzando de Dios. Pero si tú eres capaz de levantarte y tomar la palabra de Dios y compartir con la gente, entonces tú te estás tornando un testimonio para las otras personas. ¿Por qué? Porque tú ahora eres un canal de bendición. Tú ahora tienes en tus manos la palabra de Dios, pero tienes también el poder del Espíritu Santo que actúa dentro de ti para que las personas puedan ser transformadas por el poder y por la presencia de nuestro Dios. Queridos amigos, en la vida nosotros tenemos que tomar algún lado. Y quizás nosotros tenemos que hacer alguna vez como Nicodemo. ¿Qué hizo Nicodemo? La Biblia nos dice que este hombre vino a Jesús de noche y se acercó a Jesús de noche y le hizo una pregunta: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Que este hombre reconocía que Jesucristo era un maestro, pero que no era un maestro común. Jesucristo era un maestro que había venido de Dios. Y tú y yo sabemos que Jesucristo vino de Dios, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo estaba mostrando en este mundo el carácter maravilloso del Padre. Jesucristo estaba en este mundo para enseñarnos cómo era Dios. En eso Nicodemo no estaba equivocado. Nicodemo reconocía que Jesús había venido de Dios y que Jesús era lo más importante que había en ese momento. Por eso es que Nicodemo vino a hablar con Jesús. Y él dice algunas cosas: porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús había manifestado señales. Había mostrado que era Dios. Había mostrado que Dios estaba obrando a través de él. Él todo el tiempo estaba mostrando al Padre, mostrando el amor del Padre a este mundo. Respondió Jesús a Nicodemo. ¿Qué le dijo? De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús entonces le habla a Nicodemo, ¿de qué? De un nuevo nacimiento. Mis amigos, los seres humanos, todos tenemos un nacimiento carnal. Todos hemos nacido de una madre y todos tenemos una vida normal. Pero el Señor Jesús nos está hablando de un nuevo nacimiento. El Señor Jesús nos está hablando que todos los que vinimos a este mundo, todos los que nacimos en el planeta Tierra, un día tenemos que tener una experiencia diferente. Y Jesús le llama a esta experiencia nuevo nacimiento. Los seres humanos necesitan encontrar un nuevo sentido para su vida. Y este nuevo nacimiento el Señor Jesús nos está mencionando aquí. De cierto te digo. Insiste, no hay manera, no hay forma, no existe manera de que los seres humanos sean diferentes a menos que naciéramos de nuevo.
Él nos dice que debemos nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No nos está hablando del reino terrenal, nos está hablando del reino de Dios, del reino de este Dios maravilloso. El reino de Dios está en este mundo, dijo Jesucristo. El reino de Dios está aquí, el reino de Dios. Y todo aquel que cree en Jesucristo viene a ser parte del reino de Dios. Y te tornas en ciudadano del reino de Dios. ¿Qué le respondió entonces Nicodemo a Jesús? Él le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre por segunda vez, en el vientre de su madre y nacer? Oh, mis amigos, el hombre estaba tratando de dialogar de una manera analítica, haciendo un análisis, haciéndole pensar. Dice, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre y nacer? Y mis amigos, eso es imposible. Para la mente normal eso es imposible. Pero Nicodemo estaba haciendo esta clase de pregunta. Una pregunta un poco capciosa, una pregunta un poco rara. Y Jesús le responde. ¿Cómo le responde Jesús? Jesús le responde de nuevo, de cierto te digo. Nicodemo, te digo, esto es una verdad que tú quizás no lo comprendes ahora, pero yo te digo que es una verdad tan cierta, es una verdad que el mundo necesita conocer, es una verdad que si no se cumple esta verdad, nadie podrá entrar en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo? El Señor le está diciendo en una forma maravillosa y le dice, el que no naciere del agua y del Espíritu. Hemos aplicado tantas veces el nacimiento del agua. Hemos dicho que el nacimiento del agua tiene que ver con el bautismo. Pero Jesús no solamente le habla del nacimiento del agua. Y muchas personas ya han nacido del agua. Casi todos los seres humanos tienen un tipo de bautismo. Algunas personas son bautizadas cuando son pequeñitos, recién nacidos, son bautizados. Otras personas se bautizan cuando ya son un poquito más grandes. Otros se bautizan cuando ya son adultos. Pero el bautismo está hablándonos de ese bautismo. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Yo te pregunto, ¿en qué bautismo fuiste bautizado? Cuando yo era niño fui bautizado a los 8 días de nacido. Eso me contaron mis padres. Y me dijeron que yo ya había sido bautizado. Pero cuando ya era un hombre, entonces yo empecé a pensar y a estudiar la palabra de Dios. Cuando el Señor comenzó a hablarme a mi corazón, comenzó a tocar mi vida, a tocar mi mente, el Señor me dijo que yo necesitaba ser bautizado otra vez. Y a los 22 años fui a un río y qué hermoso fue el día cuando nací del agua. Qué momento tan especial, porque Dios produce en nosotros una experiencia diferente. Ese día yo me sentí como haber nacido, pero nacido para una vida diferente. Oh, mis amigos, tener esa vida diferente, tener esa experiencia diferente, a los seres humanos les hace sentirse que tienen un nuevo propósito. Pero el Señor no dice solamente nacer del agua, sino que ahora nos dice, el que no naciere del agua y del Espíritu. Oh, mis amigos, el Espíritu Santo de Dios. Y hemos hablado tantas veces del Espíritu Santo. ¿Sabes? La necesidad de este mundo es la necesidad más grande. La necesidad de este mundo no es una necesidad de dinero, no es una necesidad de placer. La necesidad mayor que el mundo tiene es la necesidad de la presencia del Espíritu Santo de Dios en la vida de los seres humanos. Querido amigo, tú estás pasando por momentos difíciles y no sabes cómo resolver los problemas. Yo te digo una cosa, órale al Espíritu Santo, pídele al Espíritu Santo.
Dile, Espíritu Santo de Dios, ven a mí. Espíritu Santo de Dios, toma mi corazón. Espíritu Santo de Dios, toma mi mente. Espíritu Santo de Dios, háblame. Y tú vas a sentir la presencia del Espíritu Santo. Te digo, la presencia del Espíritu Santo es tan real, tan bonita y tan hermosa. Apreciado amigo, cuando yo estoy hablando a la gente para la televisión, los camarógrafos que tengo delante de mí, ellos no hablan español. Ellos solamente hablan inglés. Pero ¿sabes una cosa, querido amigo? Aunque ellos no entiendan el español que yo hablo, ellos pueden sentir la presencia del Espíritu Santo alrededor de ellos. Pueden sentir que en el momento que estamos hablando la palabra, la presencia de Dios está aquí. El Señor está tocando su corazón. La atmósfera que rodea este canal es la atmósfera de Dios. Por eso es que el Señor nos dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Las cosas espirituales solo se disciernen espiritualmente. Quizás tú estás sintiendo la presencia del Espíritu Santo de Dios. En este momento tú sientes que tu casa es una casa con una atmósfera diferente. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo está comenzando a obrar en tu corazón. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y mis amigos, los ciudadanos del reino, tenemos que aprender a vivir en la presencia de Dios. Tenemos que aprender a vivir en el reino de Dios. Tú y yo estamos en este momento hablando del reino de Dios. Y si te digo algo más, querido amigo, yo en este momento estoy compartiendo la belleza del reino de Dios, porque Dios quiere que tú seas un ciudadano del reino de los cielos. Quizás los seres humanos quieren ser ciudadanos de un país importante. Estados Unidos es un país de inmigrantes. En este país miles y miles de personas llegan, unos llegan con visa, otros llegan con residencia, otros llegan mojados, otros llegan ilegales y se quedan en este país. Pero sabes una cosa, el sueño de todas las personas que están en este país, que no nacieron en Estados Unidos, que no son residentes de los Estados Unidos, el sueño de estas personas es un día llegar a ser por lo menos residente de los Estados Unidos. Y si algún día llegan a ser residentes de los Estados Unidos, el sueño de estas personas es un día convertirse en ciudadanos de los Estados Unidos. Y tú puedes decir, claro, ciudadano de los Estados Unidos, pero es más importante ser ciudadano de los Estados Unidos que ser ciudadano del reino de Dios. Querido amigo, es más importante ser ciudadano del reino de Dios, porque el reino de Dios no es Estados Unidos. El reino de Dios está en toda la tierra. El reino de Dios llena los cielos. El reino de Dios llena el universo. El universo eterno de Dios, inmenso, es el reino de Dios. Y Dios te está diciendo a ti, yo quiero que tú seas un ciudadano del reino de Dios. Yo quiero que vivas para el reino de Dios. Quiero que te prepares para actuar en el reino de Dios. Y como les he dicho otras veces, el Señor Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas para todos los seres humanos, para los seres humanos pobres, para los seres humanos tristes, para los seres humanos desvalidos, para los seres humanos enfermos, para los seres humanos que hemos envejecido, para los seres humanos que ya no tenemos esperanza. Yo te digo en esta hora, querido amigo, el Señor tiene un reino para ti. Tú eres parte de ese reino. Pero ¿qué tienes que hacer? ¿Qué debes hacer? Yo te respondo, querido amigo. Yo te digo lo que el Señor Jesús te dice. Tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que nacer del agua y del Espíritu.
Tú tienes que decirle a Dios, querido Dios, aquí estoy, Señor, por favor, habla mi corazón. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿para dónde debo ir? Y Dios te va a decir a dónde debes ir. Quizás tú vas a alguna iglesia. Quizás tu familia va a una iglesia, tu padre, tu madre, tus hermanos, alguien va a una iglesia. Quizás el Señor te está invitando para que tú vengas a ese lugar. Pero si tú no vas a ninguna iglesia, yo te invito para continuar escuchando el mensaje que Dios tiene para ti aquí a través de la televisión. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando tú oyes la palabra de Dios, cuando tú escuchas la palabra de Dios, tú comienzas a crecer en fe, pero también comienzas a nacer en el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu de Dios ahora te comienza a tocar la fibra de tu mente y comienza a hablarte y te dice, hijo mío, yo te amo con un amor tan grande, tú eres especial, yo vine por ti para que no sufras, para que no vivas una vida sin futuro, sino para que tú seas ciudadano del reino de Dios. Querido amigo, los ciudadanos del reino de Dios podemos sentir la presencia de nuestro Padre Celestial, el abrazo de nuestro Padre Celestial. El versículo 8 dice, y el viento sopla de donde quiera, y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Señor está soplando ahora y hablándote. El Señor está diciéndote, hijo mío, yo te amo. Y aunque en la vida hayas cometido tantos errores, y aunque en tu vida has pasado por situaciones tan difíciles, y piensas que Dios no te puede perdonar, yo te digo, querido amigo, Dios te puede perdonar. Y el Espíritu de Dios está soplando y te está hablando y te está suplicando. Yo nunca puedo olvidar aquellos días de mi infancia. Yo tuve una familia muy grande, tengo una familia grande. Éramos 10 hermanos y nuestra vida era una vida realmente bonita porque éramos niños. Y yo les digo, la vida de los niños con papá y mamá siempre es bonita. Recuerdo que mi padre compró una bicicleta grande para nosotros. Y como yo era el mayor, manejaba la bicicleta, una bicicleta con unas gomas muy gruesas. Y nos subíamos a veces hasta 7 y 8 personas en la bicicleta. Mis hermanitos subían allí. Y un día que estábamos todos en la bicicleta y yo estaba manejando, de pronto una de mis hermanitas gritó, mi dedo, mi dedo. Y yo paré, ¿qué pasó? Cuando miré a mi hermana, ella había metido su pie en los radios de la bicicleta y uno de sus deditos se había roto. Y me vino la tristeza y el dolor. Yo paré, llamé a mi padre, pedí que llamen una ambulancia y comencé a buscar el dedo de mi hermana. Cuando tuve el dedo de mi hermana, me metí en la ambulancia con ella y fui al hospital. Cuando llegamos al hospital, el médico miró a mi hermana, no tenía el dedo, y dijo, pero no tiene el dedo. Y yo miré al médico, le dije, doctor, aquí está el dedo de mi hermana. Y el médico miró y dijo, no podemos hacer nada. Eran muchos años atrás, en ese tiempo no había la tecnología de hoy. Botaron el dedo de mi hermana. Y yo salí de ese hospital y me fui de mi casa. Me huí de la casa. Me fui a buscar dónde dormir aquella noche. No quise dormir en casa porque mi padre me hubiera golpeado. Entonces me fui allí a un mercado y busqué lugar donde dormir. Había gente durmiendo tapados con cartones. Y yo me acosté allí para dormir. Aquella noche hacía frío. Y en medio del frío yo empecé a pasar allí. Como a la 1 de la madrugada, yo sentí que alguien tocó mi cartón. Cuando tocaron mi cartón me desperté y saqué mi cabeza. Era mi padre. Mi padre estaba allí. Me vio y me dijo, hijo, ¿qué haces aquí? Yo dije, papá,
Yo tuve miedo de que tú me maltrataras y me golpearas. Yo rompí el dedo de mi hermana, no puedo hacer nada. Y mi padre me miró con una ternura y me dijo, hijo, ya has sufrido demasiado. Yo sé que has sufrido tanto con el dolor de ver a tu hermana sin un dedo. Hijo, ven a casa. Y qué hermoso cuando mi padre puso su mano sobre mi espalda. Me abrazó y me llevó de vuelta a casa. Yo sentí que todo era nuevo en mi corazón. Querido amigo, el Señor quiere que tú puedas volver a casa, que tú seas parte del reino de Dios, que tú puedas nacer del agua y del Espíritu para que puedas ser un ser diferente. Y en este momento el Señor Jesús pone su mano sobre tu espalda y te dice, hijo mío, yo te amo. No importa cuántos errores cometiste, no importa si fracasaste, si luchaste, si no has alcanzado nada. Yo estoy contigo, yo te perdono tu pasado, yo te perdono, pero quiero que vuelvas a casa. Quiero que vengas porque tú eres parte del reino de Dios. Querido amigo, deja que el Señor tome tu corazón en esta hora. Yo te invito a orar. Inclina tu rostro. Querido Padre, aquí estamos ante tu presencia. Tú estás viendo las personas que están ahí viendo este programa, Señor. Y ellos en este momento te dicen, toma, Señor Jesús, mi corazón. Recibe, Señor, el corazón de estas personas. Entrégale al Padre y dale la paz que necesitan. Te lo suplico en el dulce nombre de Cristo Jesús. Querido amigo, yo sé que tú estás sintiendo la presencia de Dios. No te vayas sin dejar que Dios vaya contigo. No te vayas sin tomar tu Biblia y en esta semana estudiar la Biblia. No dejes a Jesús solo. Deja que Dios te hable a través del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús.